¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto el saludarlos y tenerlos nuevamente aquí en esta plataforma y en este espacio en el cual vamos a brindar todo aquel contenido respectivamente de algo en lo cual a mí me cautivó, me llamó la atención y para mí es una parte totalmente eficiente e importante en nuestra parte de interacción ante situaciones en las cuales tiene que ver con crisis, situaciones en las cuales tienen que ver con situaciones emocionales que retomamos ante ciertas situaciones de no verbalizarlas, también la parte de reprimirla, de conllevarlas o desplazarlas hacia nosotros mismos o hacia un objeto en particular o hacia otra persona. Principalmente esto es importante y para mí me llamó ciertamente la situación en la cual cómo un objeto o un estímulo puede retomar la manera de nuestra conducta y ante ello cambiar también la parte de las situaciones cognitivas y emocionales y nuestros hábitos que vayamos retomando en nuestro día a día. Ante esto conocemos que hay un kit de primeros auxilios y ante esto se retoma cuando sucede alguna situación mediante algún hecho, una cortadura, alguna lesión, alguna situación en la cual tenga que ver con algún golpe concretamente y ante esto también la intervención médica, entre otras características afines. Ante ello, principalmente las situaciones que tienen que ver con el aspecto de nuestra salud mental y desde el concepto de la psicología en nuestro desarrollo, es principalmente retomar este material ya que nos permite brindar este autoconocimiento, esta situación de autorreflexión con uno mismo. Así que para ello te voy a pedir que si en tu hogar o en donde tú te encuentres tengas este material, que es una caja de cartón de algún zapato en específico, se requiere esta, o de medidas más pequeñas principalmente, y en lo cual vamos a dar información ya sea teórica e información mediante la praxis de cómo realizar este modelo. Y esto lo vamos a retomar en un espacio en el cual quede en un lugar que nosotros sepamos o un espacio que nosotros creamos conveniente de dejar aquello. Es importante ya que esto nos va a funcionar ante situaciones en las cuales sintamos o llevemos a cabo alguna situación que nos causa algún malestar, algún dolor, alguna catarsis emocional, entre otras cuestiones. Y ante esto también te voy a pedir que la decores de manera en la cual sea de tu agrado, sea también que tú le des tu autenticidad a este material, es tuyo principalmente, y a él vas a acudir en las situaciones en las cuales conlleves factores que tengan que ver con lo ya anterior mencionado. Así que ante esto, el retomar el material, voy a hacer una breve introducción relacionado a situaciones en las cuales se pueden otorgar ante esto. Entonces te voy a mostrar unas diapositivas en las cuales te voy refiriendo los materiales, el uso de contenido, cómo puedes formar toda esta cuestión con objetos. Incluso hay un manual de la autora respectivamente o de otros autores, los cuales llevan esta parte hacia un contexto en el cual nos brinde diversidad de objetos, materiales, que nos brinden esa parte como tal. Y como título breve, en la parte de un kit de habilidades ante la crisis. Mediante ello, la formación totalmente adaptativa, las funciones desde un contexto totalmente físico, psicológico y conllevar a la afrontación a ciertas situaciones, ya que ante las situaciones presenciadas que se presentan en algunas crisis o la mayoría de microcrisis en las cuales vamos dejando en nuestro desarrollo de vida, ¿qué hacemos con ello? Principalmente lleva factores de evito la situación, evito el dolor, evito la emoción, o me permito que la emoción esté conmigo, pero no solamente eso, sino que la llevo más allá de qué hago con esto. O cuando conlleva la emoción como tal, le ponemos un juicio, la etiquetamos de bueno y malo, y eso también nos
lleva a ser totalmente equívoco, y también la manera en la cual solamente reprimirlo y que se quede ahí ya en otro momento, en otro espacio, principalmente como una recomendación principal en ese momento en el cual estás sintiendo aquella emoción y que está tocando ya sea alguna parte en la cual a ti te haya movido, principalmente expresarla en aquel momento, brindarte el espacio y también conllevar qué vas a hacer con esa emoción, ya que esta emoción tiene una funcionalidad. Quitando lo bueno y lo malo, conlleva hacia ciertas funciones adaptativas ante una situación que determinemos o se determine en ese momento. Entonces, en la parte principal y en la parte del enfoque, me presento. Mi nombre es Eric Romero Cuca, soy psicólogo, y principalmente ante este abordaje caracterizar ciertos puntos en los cuales nos lleven a este uso de material, en el cual nos va a servir y en el cual podemos cambiar y modificar algunos objetos mediante el transcurso, o veamos cuál es correspondiente, o si esto nos funciona o no nos funciona. Hay que utilizar algo que en verdad lo llevemos a cabo, y la parte de corresponder a lo que estemos llevando en este momento y ante las situaciones posteriores. No lo evitemos, no solamente que esté ahí como adorno, sino sí utilizarlo, ya que es importante. Como hago referencia aquí, la mente en ocasiones conlleva cuando una situación está llevando hacia una parte totalmente caótica o catastrófica, la cual intentamos llevar a cabo mediante una evitación o el no sentir aquello, o desprendernos, o totalmente esta parte de despersonalizarnos ante aquello que haya sucedido en este momento. Principalmente este material está abordado hacia la parte emocional, hacia la parte de interactuar con situaciones totalmente internas y externas, y mencionar que hay diferentes tipos de crisis en las cuales se puede dar un gran uso, pero también llevar toda esta parte de un proceso de una psicoterapia o acudir con un psicólogo mediante la primera fase de intervención psicoeducacional. Así que principalmente ante ello, como hago referencia en este contenido, la parte de este dolor o sufrimiento hace toda una contextualización ante nuestra vida y nos hace percibir de diferente manera las situaciones emocionales, las situaciones en las cuales nos vamos llevando, y mediante ello nuestras redes de apoyo. También ante esto buscar alternativas mediante la situación presenciada. Por ende, este material nos va a permitir tener un abanico de opciones o herramientas que nos permita acudir en primera instancia, y ante ello también la manera de estimular toda la parte sensitiva y toda nuestra funcionalidad psíquica. Y el sufrimiento, claro que sí que nos transforma. Es una parte en la cual es un proceso y cada quien lo vive de diferente manera, desde la puntualización de que no tengo que evitar o no tengo que cerrar este ciclo, ya que es importante vivir el proceso del duelo en cada una de las etapas. Y ante ello también la situación de empatizar con la otra persona si es que conlleva una situación que le esté ocurriendo en ese momento. Y empatizar, como siempre lo he abordado, es la funcionalidad en la cual nos lleva a profundizar más allá de simplemente ponerte en los zapatos del otro. Y como lo he abordado en otros videos, que ponerte en los zapatos del otro puede, pero también ver la medida de aquellos zapatos. La parte también, si el dolor, aunque te coloques en los zapatos de la otra persona, vas a sentir lo mismo. Puede que mencionemos la alegría, sí, pero la va a vivir de otra manera como tú la estás viviendo principalmente, y las emociones como tal. El enojo lo puede llevar a cabo de otra manera como tú lo estás abordando. Entonces, desde mi punto de vista, la empatía es profundizar ante los hechos en los cuales lo está llevando ante ciertas acciones o conductas. Y ante esto también la manera de no enjuiciar al individuo, no generalizar, no llevar toda esta parte de estereotipos, entre otras características en las cuales esté abordando la persona. Tener esta interacción y esta situación de inteligencia emocional es una parte en la cual nos va a permitir tener este enfoque de cara a cara con la otra persona, y también principalmente conectar con mi emoción y conectar con la emoción de la otra persona. En algunos casos el escuchar es una parte también de una herramienta principal mediante esta parte de expresar lo que estás sintiendo.
Hay personas en las cuales brindan consejos, brindan intervención o números telefónicos en los cuales las personas se pueden comunicar ante esta situación en la que están viviendo, entre otras. Entonces, principalmente para mí eso es una funcionalidad totalmente de la empatía. Y retomando a este personaje que es mediante todo un psicoterapeuta, desconozco, pero mediante el abordaje en el cual di, mediante su contenido, se me hizo una situación muy viable y que podemos aportar mucho en nuestro contexto y hacia toda esta situación como tal. Y hablo de Florencia Rebaudi, que habla sobre la desregularización emocional y por ende hace todo un video mediante el contenido de esto, que principalmente se puede convertir en una herramienta muy eficiente para todos nosotros. Y me cautivó, en serio, me cautivó, y es una parte en la cual podemos contextualizar mediante la interacción con lo que se encuentra aquí y con la de nuestro entorno. Así que también nos va a permitir brindar toda aquella situación en la cual se esté otorgando, y ante ello también un material en el cual sea de nuestro agrado. No retomemos material en el cual no vayamos a utilizar, que sea desagradable para nosotros, en el cual sea algo que principalmente lo ocupe y después empiece a retomar ciertos juicios ante este material, o también retomar características que no me está funcionando. Es un proceso, como he mencionado, y ante ello es importante los protocolos relacionados y la parte de cómo se lleva mediante el material. Así que principalmente también hago estas referencias como tal, y ante esto hago mencionar que el dolor es parte de nuestra vida. En cada momento vamos viviendo pequeños duelos, pequeñas situaciones, y evitamos la experiencia de aquellas vivencias como tal. Entonces utilizamos, desde mi punto de vista, un pensamiento en el que tiene que ser totalmente positivo, el no sentir dolor y verlo de toda una manera en la cual sea emotivo y nos lleve a ciertas referencias, evitando las emociones. Importante, todas las emociones son funcionales, todas las emociones nos llevan hacia un acto o hacia un sentimiento como tal. Entonces no podemos descartar algunas emociones. Todas van desde un marco biológico hacia la parte conductual, y todas ellas son mediante una funcionalidad adaptativa y están ahí para algo. Lo importante es mantener un equilibrio en ella. También la parte de la tolerancia al malestar, la parte de la estabilidad de un bienestar psicológico, la parte desde una necesidad y una realidad, desde un enfoque realista, desde un enfoque en el cual abarquemos este contenido y mediante las emociones. Y ante ello esto nos va a permitir responder a ciertos impulsos o emociones totalmente intensas o desagradables. Así que principalmente ante ello vamos a pasar a los pasos principales, en los cuales me son muy eficientes y los puedes encontrar en casa. Los puedes llegar a utilizar, a reutilizar, y para mí esto es un factor totalmente importante. Y si en algún momento estos materiales no los tienes, ya sea buscarlos con algún compañero, con algún amigo, pero aquí en este punto, si gustas tú tener un ingreso o gastar en este material, o estás en esa situación, puede ser también muy eficiente la compra y el uso de los materiales los cuales les voy a mencionar. Así que el material número 1 para mí es muy eficiente, los post-it, o el material en el que uno pueda escribir, o hojas de papel, de cuaderno, en el cual vamos a identificar las emociones sin ningún juicio, sin ninguna parte de esto no va aquí o situaciones como tal. Entonces, estos puntos importantes como el llevar a la acción, la parte de reflexionar es importante, pero ante ello la reflexión, cuando llega un momento en el cual estoy pensando y pensando y pensando, puede ser un factor totalmente desgastante, un factor que nos lleve totalmente hacia un estrés, hacia una ansiedad,
y por ende el reflexionar desde un punto intermedio. Ponerle nombre a la emoción, qué me hace sentir y hacia las acciones correspondientes en las cuales voy a dirigir ciertas situaciones como tal. Y desde mi punto de vista, en un post-it en los cuales puede ser de estos o incluso puede conllevar a estos en los cuales sean identificables este contexto, y en uno de estos vas a colocar las situaciones en las cuales te van a motivar, o 3 cosas las cuales te motivan. Principalmente motivar viene de un factor de moverse hacia la acción en la cual conlleva a ciertos objetivos. Entonces, ante ello, ¿qué es lo que te motiva? Ya sea mis padres, algún profesor, llegar a tener esto, quizá un auto, entre otras cosas en las cuales conllevas al abrir la cajita, ahí esté y lo puedas observar. Principalmente en la primera parte, el primer paso es esto, las hojitas o el post-it, para que retomemos de aquí todos los puntos siguientes. Si no retomamos esto, los puntos siguientes no nos pueden ser muy viables, o sí, pero principalmente todo viene desde la mención de la emoción y la parte desde la cognición. Así que retomamos, y aquí pongo unos ejemplos, ya sea en uno de estos puedes colocar salir a caminar de 15 a 20 minutos, pasear a mi mascota, considerando el tiempo en el cual para ti sea correspondiente. También puedes colocar una ducha con agua caliente, con una música relajante, también técnicas de relajación o yoga. Principalmente aquí puedes colocar hacer ejercicio a 1 hora, a ciertas horas en las cuales yo tenga planteado hacia ese objetivo, entre otras características como tal. Y retomando eso, vas a tomar los papelitos, quizá los puedes engrapar o en estas mismas hojas colocarlos y ponerlos aquí dentro de tu kit de habilidades. Y ya retomando esta parte importante, sí es fundamental esto que acabo de mencionar, de aquí parte todo. Ya que tengamos eso, pasamos a la segunda parte, que es una esencia aromática, ya sea velas, ya sea perfume, etcétera, lo que consideres que sea agradable mediante esta parte de tu sentido. Y ante ello aquí mando ciertos ejemplos, como las velas, que sean velas pequeñas, en las cuales tengan aquí un espacio. Puede ser una vela de un tamaño considerable, pero en el cual no abarque todo el espacio, ya que vamos a colocar algunas cosas mediante esta parte de los sentidos olfativos. Así que la tercera parte puede ser cremas, importante, ya sea una crema aromática, una crema en la cual creas que para ti es agradable, y ante eso vamos a estimular la parte de la cara o también la parte del cuello, la parte de los labios, la nariz, los ojos, lo cual también nos brinde aquel contacto hacia nosotros mismos, e incluso también esa parte de lo que vimos anteriormente de los sentidos olfativos, qué es lo que nos está causando, qué emoción estamos sintiendo ante ello, qué recordamos de ese aroma, a quiénes recordamos, entre estas características como tal. Entonces, el estimular nuestro rostro nos va a permitir el conectar con ello. También la parte de presionar o colocar algunos broches de los que se utilizan para la ropa, como aquí en el ejemplo, pues puedes decorar a tu gusto, y en el cual es presionar esta parte de tus brazos, puede ser la parte de tus oídos, entre ello para que ante la situación nos conectemos con la parte exterior y también nos conectemos con nosotros mismos, ya que ante ello no nos observamos cuando hay una situación como tal, o ante esto también lleva a ser una parte eficiente para esta situación de decorar y sea algo observativo que nos cause una felicidad, una alegría, entre otras, y no perder el contacto con nuestros sentidos y con la parte física, ya que es un fundamento totalmente importante. Y ante ello también la higiene y el cuidado personal es un factor que influye mucho, ya que en esta parte del COVID-19 o de la pandemia que estamos
retomando o que estamos viviendo hoy en día es principalmente nuestra higiene. Y ante esta higiene podemos colocar un jabón en el cual conlleve aromas agradables o tenga ciertas características como un dibujo animado, entre otros, ya sea una pasta de dientes, un cepillo, en el cual también nos haga recapitular que nuestra higiene personal es parte de todo este proceso y no olvidarnos de ella. También la parte del sentido del gusto puede ser retomar algunas golosinas las cuales sean placenteras para nosotros, un frasco de ya sea picante en polvo, canela, entre otras características como tal para retomar esta cuestión del gusto, y también ya sea sobrecitos de té en los cuales tengamos en este kit que cuando lo vamos a requerir ahí lo encontremos, entonces lo tengamos a la mano para ciertas situaciones en las cuales nosotros conllevemos ante una situación o por un hecho en el cual se otorgue un espacio para nosotros, lo utilicemos como tal. Ante esto, el siguiente paso es los marcadores de plumones, que pueden ser estos, en los cuales los puedes amarrar con una liga y los tengas ahí para retomar la parte del dibujo, retomar una parte hacia hacer una historia, que ese punto lo vamos a retomar más adelante, pero tenerlo ahí principalmente mediante esta actividad creativa y habilidades en las cuales nos lleven hacia aquellas situaciones o principalmente en esta situación de un espacio con uno mismo. Principalmente también la otra parte es una pelota de esponja como esta o el material el cual estás viendo en tu pantalla puede ser eficiente ya sea hacia situaciones de estrés, situaciones de ansiedad, situaciones en las cuales retomes agilizar cierta parte del contacto, entre otras funciones, así que también son objetos muy viables ante esta situación ya presenciada. Por ejemplo, podemos retomar un objeto que para nosotros sea significativo, sea importante, ya sea una foto, ya sea un objeto que tenga una característica como tal, o incluso puede ser un libro en el cual lo retomemos en este espacio y cuando nosotros queramos retomar la lectura, ahí esté. Entonces aquí es lo que para ti sea totalmente significativo. El siguiente punto es una USB, ya sea la USB sea para en el cual guardes ya sea libros, alguna película, alguna serie, algunas fotos, entre otras cuestiones en las cuales también nos permitan tener esta estimulación hacia la parte audiovisual y también esta parte de relajación, ya que es importante. Ante todo este contexto es importante la estabilidad emocional y también ante las acciones que hagamos con aquella estabilidad. Así que ante esto también, como mencioné, el libro en el cual sea de tu preferencia o un objeto, digamos, esta pelotita, hacer una narración, hacer una historia, hacer un cuento, algo que sea para ti eficiente o sea también algo en lo cual conlleve toda esta parte de narrar un hecho con ese objeto. Así que son factores en los cuales son importantes, son factores en los cuales nos van a brindar un contacto con todo aquello en lo cual estamos principalmente y con lo que guardamos aquí en este espacio que es solamente de nosotros. Y aquí toda la función que nos va a brindar es otorgar e interactuar con nuestra parte emocional, física, entre otras, antes de retomar o afrontar la decisión ante cierta situación que se haya llevado a cabo. Así que sin más que referirles, si gustan mandar un mensaje para retomar esto que se acaba de ver, ya sea los videos que te permitan observar más los contenidos diversos que se pueden colocar, entonces estas son opciones que se pueden guardar aquí en este espacio. Así que para mí es un gusto el poder compartirte estas herramientas
ya que ante las situaciones en las cuales estamos viviendo y ante lo que se está retomando en la nueva normalidad como tal, hay situaciones emocionales, hay situaciones totalmente de aislamiento, situaciones de la interacción con las otras personas, también el temor, también ciertas características, qué estoy haciendo con mi ansiedad, qué estoy haciendo con mi estrés, retomar técnicas de respiración como la es la diafragmática, como la de Jacobson, como el yoga, como la meditación, y también la parte si llega a ser totalmente espiritual, es muy recomendable. Así que para mí es un honor el mostrarte este material, y si te es funcional o no, ya es una parte que tú tienes que retomar y principalmente observar todo lo que está dentro de tu hogar. Y si es así, con apoyo de papá, mamá o algún compañero en el cual se encuentre contigo, hacer su propio kit, ya que es importante tenerlo como el kit de los primeros auxilios. Así que, sin más, mi nombre es Eric y un gusto el que me hayas permitido estar en este espacio contigo. Así que muchas gracias y hasta luego.